Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Se nos está haciendo tarde. Y verdaderamente es muy sugestivo el título, porque el tiempo está escaso y es necesario entender las instrucciones de la palabra de Dios para que nosotros estemos agradándole, seamos aceptos y, como dice también la Escritura, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios porque es lo que debe siempre proponerse en las reuniones cristianas para que todos tomemos lección y caminemos según la voluntad de nuestro Dios. Vamos a abrir en Hebreos capítulo número 3 y vamos a leer desde el versículo 7. Versículo 7 del capítulo número 3 de la epístola a los Hebreos. Dice así: por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años, por lo cual estuve disgustado con aquella generación y dije: siempre yerran en su corazón y no han conocido mis caminos, de manera que juré en mi ira, no entrarán en mi descanso. Mirad pues, hermanos, no sea acaso que haya alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad en apartarse del Dios vivo, sino antes exhortaos los unos a los otros día por día, mientras dice hoy, para que no se endurezca ninguno de vosotros por el artificio del pecado. Hasta aquí la lectura. Es un pasaje muy impresionante, completo, para tomar nosotros medidas disciplinarias de nuestro propio corazón. Porque acá lo que se entrega es, en primer lugar, vamos a ir en orden, que está hablando el Espíritu Santo. Fíjese la ignorancia que prevalece en muchos que pretenden ser cristianos, no conocen la personalidad del Espíritu Santo. Pero aquí es el Espíritu Santo el que está hablando. Y yo estoy encontrando la delicadeza que existe cuando Él está hablando. No podemos ignorar su comunicación. Dichosos nosotros que el Espíritu Santo puede hablarnos. Lo hizo con Israel. Pero Israel, en lugar de sentirse mucho mejor con el hablar del Espíritu Santo y estar atentos a su guianza para ser vencedores en todo, se endurecieron. Y es un problema que permanece todavía en mucho pueblo cristiano, que endurecen su corazón y por lo tanto no oyen las instrucciones del Espíritu Santo y andan con conjeturas que no los llevan a ninguna verdad. Y eso es lamentable. Comencemos entonces a anotar este pasaje bíblico con el hablar del Espíritu Santo. Qué hermoso es cuando Él habla. Todo es maravilloso y es un acierto lo que nos aguarda si nosotros ponemos atención al hablar del Espíritu Santo. Cuando Él habla, nosotros debemos de tener mucho cuidado de no desatenderlo, porque ¿cómo podríamos estar desatendiendo al que tan gloriosamente se está comunicando? Dichoso el pueblo que puede oír la voz del Espíritu Santo. Dichoso fue Israel, pero a la vez con una grave responsabilidad de la cual ellos no salieron airosos, sino reprobados, porque tuvieron duro el corazón. Ahora bien, fíjese el tiempo. Es necesario también que notemos que hay un tiempo. Para todo hay tiempo. Pero cuando habla el Espíritu Santo es hoy. No es un tiempo pretérito, no es un tiempo futurista, sino es el tiempo presente. Ahora es que tenemos que inclinar nuestro oído para oír lo que el Espíritu Santo esté comunicando. Y lo hará indefectiblemente a través de la Sagrada Escritura que comúnmente llamamos la Biblia. Él está hablando por la palabra. No estemos nosotros alambicando las cosas cuando tenemos la revelación escrita de nuestro Dios, la cual es más segura que cualquier voz que pudiéramos estar oyendo. Hay algunos que se precian de que están oyendo
la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, la voz de Cristo. Si eso fuera cierto, tienen una grande responsabilidad. Pudieran tener una gran responsabilidad, no solamente de aceptarlo y que le afecte personalmente, sino que lo comunique con fidelidad de lo que Dios ha hecho. Después de este vídeo, yo sé que muchos van a estar con la pretensión de que están oyendo al Espíritu Santo. Pero allá ellos se quieren engañar a sí mismos. El Espíritu Santo no desistirá de poner su palabra intermedio para que el que quiera atender verdaderamente la voz del Espíritu Santo se doblegue, se humille delante de la palabra del Señor. La Biblia dice: oh Señor, tu palabra es verdad. Es verdad. Y por lo tanto tenemos que darle el crédito que merece, que tiene pues toda la bendición de Dios. Debemos de nosotros darle ese crédito para rendirnos y no estar más en nuestro personalismo. Le voy a confiar algo. Peor que el diablo y los demonios es el personalismo que retenemos muchas veces, a pesar de cuánta lección el Señor nos pueda dar. Y aquí tenemos un ejemplo clásico. Israel, fíjese bien, fue liberado poderosamente de la esclavitud que por 430 años tuvieron en Egipto, con mano fuerte, con señales poderosas, con cosas maravillosas, asombrosas. Imagínense que abrieron el Mar Rojo, el mar de las cañas, para que Israel pasara en seco y liberándose de la persecución de los soldados egipcios. Y antes de eso, con 10 manifestaciones milagrosas del Señor, fue que el faraón insolente se humilló y los dejó ir hacia la libertad. Pero Israel no reparó en las obras del Señor. ¿Cómo puede ser que eso suceda? Solo con la apertura del Mar Rojo era para estar humillados delante de Él y estar siempre pendientes de su presencia, de su voluntad. Pero Israel lo pasó por alto. Y tanto es así que cuando Moisés fue a la cumbre del Sinaí a recibir las tablas de la ley, como se tardó 40 días, puesto que 40 días estuvo ayunando y esperando que el Señor se manifestara. Pero Israel dijo: Moisés, a ver qué le pasó. Vamos a hablar con Aarón para que nos haga dioses que vayan delante de nosotros. Porque Moisés como que se murió. Hicieron un becerro. Qué casualidad que un dios de los egipcios fue el que fabricó el flojo de Aarón, haciéndole caso al populacho que quería hacer su voluntad y no estar pendientes del Señor. Fue una cosa lamentable. Hubo una purga, incluso muchos tuvieron que morir por su necedad, por su idolatría y por su dureza de corazón. Ahora, es importante entonces que hoy no posterguemos nuestra rendición al Espíritu Santo que está hablando, resaltando la palabra de Dios. Podríamos decirlo así para que note usted que es un hablar hasta personal, no digamos, hermano, congregacional, llamándonos a la unidad, porque conformamos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no puede estar seccionado, no puede estar de esa manera que los religiosos le han puesto, con divisiones, dicen ellos que son cuestiones que han aprendido y son diferentes de los demás según ellos. Pero lo que están haciendo es seccionando el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno y hay que tener atención a lo que el Espíritu está resaltando en la Sagrada Escritura. Si hablamos acerca del regreso de Jesús, ¿por qué la mayoría de cristianos se equivoca? Si el Señor vendrá secretamente como ladrón en la noche, y aparte es la venida pública donde todo ojo le verá, pero los religiosos no lo quieren decir o no lo ven. No ven las obras del Señor, no oyen lo que el Espíritu está resaltando en su palabra, para que nosotros tomemos medidas disciplinarias de nuestro propio ser personal para calificar en el caminar. Ya último,
de la iglesia, la novia de Cristo, que se prepara para el encuentro con su Señor. Es importante entonces que nosotros notemos estas cosas. La dureza del corazón. Qué peligro es que nosotros estemos endureciéndonos. Una de las pruebas de que se ha endurecido el corazón es que no puede alabar a Dios. Y si lo hace es cantar tan solo. Y como se saben, los himnos están en un corario y ya la costumbre están cantando por inercia, pero no para satisfacer el corazón de Dios, que quiere oír a su pueblo amado, redimido, a un precio tan grande como fue la vida del Hijo de Dios. Sin embargo, no pueden alabar al Señor. Si oran es de una manera repetitiva, con palabras, muchas palabras que en la oración interponen, como que por la mucha plática, mucha oración se van a ser atendidos, cuando la Biblia dice que es por el Espíritu Santo que se puede orar como conviene. Es necesario sensibilizar el corazón. Creo que una de las prioridades más urgentes es que suavicemos nuestro corazón, que estemos atentos, sencillos como niños, que no razonamos, que no estamos adorando la razón como hacían los griegos, que no llegaron a ningún lado, sino creyentes de lo que dice la palabra de nuestro Dios, de tal manera que nuestro corazón esté receptivo de lo que el Espíritu Santo esté comunicando. Porque la lección de Israel, imagínense que viendo las obras poderosas del Señor, ¿cómo puede ser que no hayan reparado en que les dio de comer por 40 años? Pan de ángeles por 40 años. Y el agua que tomaban para hidratarse era de la roca que los seguía en todas sus jornadas. Y la roca era Cristo. ¿Y qué decir de la radiación del sol? No hubieran aguantado ni siquiera una semana. Era como 1 millón de personas que habían salido de Egipto. ¿Cómo los iban a hidratar? Muchas veces se quejaron, no hay agua, decían. Y sin embargo la roca los estaba siguiendo. Tenía que dar instrucciones el Señor a Moisés, el que podía hablar y entender las cosas de Dios, que le dijo, háblale a la roca para que le dé aguas. Y vino y le habló a la roca para que saliera agua y se hidratara todo el pueblo y aún sus animales. Qué impresionante que el Señor haya dado estas bendiciones a Israel. Mas sin embargo, Israel no se dio cuenta de las obras de Dios. Se cegaron, se endurecieron y no les aprovechó la bendición tan grande que el Señor pues les regaló, porque a muchos de ellos los dejó postrados en el desierto por el problema que manifestaron de tener duro el corazón y de no creerle. Otra cosa muy importante es descubrir que el corazón está endurecido. Es cuando no podemos creer las promesas de Dios. Creemos que nos abandonó, creemos que otra cosa, como que hay que salir por nuestras propias fuerzas y que no estemos pidiendo tanto al Señor. Así muchas veces se conduce el cristiano. Y más de alguna vez nos ha pasado personalmente. Es porque el corazón se está endureciendo. Y alto, es un peligro. Hay que oír con mucha atención, concentración y dar de verdad pues nuestro parecer creyente acerca de lo que nuestro Dios está resaltando en la Biblia. Le digo de esta manera para que usted sepa que Dios sí está hablando a través de la Biblia. Hay que tenerle cuidado a cuando el Señor se está manifestando. No lo podemos postergar. No podemos decirle, Señor, sí, espérate, el próximo mes voy a hacer lo que tú me estás resaltando en tu palabra. Porque eso no solamente es falta de educación, sino es una torpeza del alma. Dejar hablando solo al Espíritu Santo y Él queriendo comunicar cosas tan increíbles como las que vamos a concluir en esta noche. Pero todavía podemos hablar acerca de que Israel fue testigo de esto. Les constó, tomaron de esa agua. Yo me imagino que ante la sed tan agobiante que tenían en ese desierto, tomar agua de la roca
No solamente era agua fresca, no solamente era agua pura, filtrada en una roca, pero esa roca era Cristo. Y tenían una hidratación superior al agua normal. Y si hablamos del alimento, pan de ángeles recogía todas las mañanas Israel. Y se alimentaban de tal manera que no tenían enfermedades. ¡Qué dichosos! Que aún en un desierto inhóspito donde pudieron haber terminado o muerto, ellos tenían una vida increíblemente preservada por el Señor. No se enfermaron. Increíble que dice que las ropas no se les arruinaron, ni las sandalias. Solo Dios puede hacer eso. Y ellos fueron testigos. Y sin embargo, se endurecieron. Y no hay cosa más lamentable que ante un Dios vivo nos apartemos con incredulidad. No hay ya ninguna razón para estar dudando, para estar pensando de otra manera. Si el Señor se ha manifestado y somos testigos de eso, presenciales, y que lo hemos experimentado en carne propia, no tenemos excusa ninguna para estar endurecidos. El impío porque no conoce al Señor, pero nosotros que tenemos la experiencia, porque no solamente fue para Israel, sino para el pueblo que el Señor escogió, aún de entre la gentilidad y de los judíos también, la iglesia suya, somos testigos presenciales del poder, de la bendición de Dios para con nosotros, porque lo que quiere es poner nuestra consagración. Usted no se puede consagrar, yo tampoco, pero sí podemos rendirnos para que Él opere de tal manera que nos sintamos apartados solamente para la gloria de su nombre. Ya no estamos para las cosas del mundo. Allá el mundo con su fiesta, pero nosotros tenemos una fiesta mejor, como es la presencia del Señor, como es la unción del Espíritu que desciende sobre nuestra vida para hacernos ver que todo lo que la Escritura dice está precisamente ofertada para nosotros, que tenemos esa bendición, que tenemos un Padre de amor, que Cristo no nos dejó huérfanos, sino que podemos contar con Él en todas nuestras necesidades. Pero si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el lugar de la tentación, dice la palabra, con que Israel tentó al Señor y se endurecieron, de tal manera que se desagradó el Señor de aquella generación y quedaron postrados en el desierto porque se opusieron a creerle al Señor. Ahora terminemos este tema tan importante. Vamos a ver si ya podemos... Sí, ignorar las obras de Dios es un suicidio espiritual. Nosotros tenemos que estar conscientes. Imagínense, ya no es un paso por un mar que se abrió, ya no es un pan que desciende del cielo, ya no es un agua que sale de la roca, nada de eso. Eso era una cosa todavía previa, pero que el Hijo de Dios haya dado su preciosa vida para rescatarnos a nosotros los pecadores, ocupando nuestro lugar terrible, porque si Él no nos hubiera sustituido, la ira del Dios Santo hubiera caído sobre nosotros, porque nacimos en pecado. Si el gran rey David dijo, en pecado me concibió mi madre, ¿quiénes podríamos ser nosotros para decir, no, yo nací muy bien? No es cierto. Pertenecemos a una raza caída, sin remedio. Solo la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo pudo cambiar nuestro destino. Por eso la Biblia dice, el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas están siendo hechas nuevas. Claro, hay un cambio feliz, hay una restauración a como el Señor verdaderamente tiene decretado que lo seamos. Y bien, ahora entremos a lo último. Fíjese lo que perdió Israel. No entraron al reposo de Dios. Le quiero hablar de 3 situaciones respecto del descanso que pudiera tener nuestra alma. Comencemos con lo mejor. Es de entrar al reposo de Dios. No es a un reposo natural. No es a un descanso natural.
sino a como Dios reposó cuando hubo terminado su creación, ¿verdad? De 7 tiempos, 7 ciclos. El Señor llenó su corazón de satisfacción porque había decretado de antemano el triuno Dios arreglar la tierra, que a la sazón estaba destruida, estaba vacía, en caos. No había luz, no había agua, no había nada. Era un globo vacío. Pero el Señor comenzó a impartir su vida. El Hijo de Dios es el que hace eso. Y dijo, sea la luz. Y se alumbró la tierra. Hayan aves que vuelen en el cielo. Y ahí empezaron las aves a surgir. Pero lo más lindo fue cuando dijo, hagamos a los del género humano. Y después, voy a hacer al hombre, hagamos al hombre. Son 2 cosas diferentes. No hay tiempo para explicar esto. Más adelante podríamos tocar un poco este tema, que es muy relevante para entender las obras de nuestro Dios. Bendito sea su santo nombre. Pues Él, después de esos 7 ciclos o 6 ciclos de creación o de recreación, reposó. Quiere decir que encontró una plena satisfacción en lo que había hecho. Pues exclamó diciendo, lo que he hecho es bueno en gran manera. Y de verdad que cuando uno ve la naturaleza y aún nuestro mismo cuerpo, solo podemos decir con justicia, Dios es maravilloso. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Puso el sol para que nos dé a nosotros vida en lugar de que los rayos solares nos pudieran exterminar. Bueno, muchas cosas podríamos hablar de eso. Pero el Señor reposó. Estaba lleno de satisfacción por lo que había hecho. Y eso es lo que quiere lograr el Espíritu Santo cuando le habló a Israel. Dice que Israel venció a los enemigos indígenas de esa región, como es Canaán. Allá estaban los filisteos, allá estaban los jebuseos, allá estaban todas esas tribus, esos pueblos apartados de Dios, y había que sacarlos porque no eran ellos los que iban a heredar la tierra de promisión. ¿Cuánta cosa hizo el Señor para que Israel estuviera contento? Y debió haber reposado cuando Josué terminó de vencer a los enemigos, que eran más de 30 reyes, porque nunca apartó la lanza en su mano para que Israel peleara, guiados por el Señor, que es varón de guerra, y derrotar a todos sus enemigos. Debió haber encontrado el pueblo de Israel, con las victorias de Josué, una verdadera bendición, un reposo maravilloso que el Señor pudo haberles dado. Pero Israel no quiso, no oyeron cuando estaba hablando el Espíritu Santo. Ya no era de un marchen, comiencen a marchar en esta jornada, sino que lo que les estaba diciendo es que entraran a su reposo, a compartir el reposo del Señor, porque podemos tener un reposo natural y sentir ciertas satisfacciones, como haber graduado a nuestros hijos de alguna profesión, de haber logrado el éxito que se había propuesto. Pues claro que va a haber una satisfacción, pero no es la satisfacción a la que le estaba llamando el Espíritu Santo a Israel. Tampoco era un descanso por las jornadas tan difíciles que tenían en todos los días, sino el reposo de Dios. El reposo de Dios. Este sí es el verdadero sábado. Este sí es el verdadero sabbat. Hoy hay gente que quiere estar guardando el sábado y no están reposando. Solo están religiosamente conduciéndose y están hasta adorando el sábado. Son todavía idólatras. No, al que hay que adorar es al que está hablando, al Espíritu Santo, que es uno de los que componen la Trinidad de nuestro Dios. Aleluya. Así que está hablando de esta manera el Espíritu. Y está diciéndonos que por favor no permitamos que haya alguno que se endurezca en nuestras reuniones, que se aparte del Dios vivo, que esté indiferente a lo que el Espíritu está hablando.
Por eso siempre llamaremos la atención cuando estemos proclamando la palabra pura de nuestro Dios. Que nadie esté distraído viendo el celular, que nadie esté platicando, que nadie esté viendo para otro lado, sino concentrados por 30 minutos, aunque sea, para escuchar, para atender lo que el Espíritu Santo está diciendo a través del ministerio que Él ha levantado y que es digno de recibir su palabra. E inculcarle al pueblo a que hagan así como dice la Escritura, no como dicen los hombres, no como dicen las religiones, sino como dice Dios, atendiendo a su maravillosa palabra, inerrante, sobrenatural, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para equipar para toda buena obra, de tal manera que los hombres de Dios estén preparados para toda buena obra. Oh, mi hermano, que no haya ninguno que tenga un corazón malo, mire cómo lo califica la palabra, que esté incrédulo, que no pueda escuchar con atención al Espíritu Santo. Qué triste es cuando los hermanos solo dicen, qué bonito mensaje, pastor. No, eso no es lo que debe suceder, sino con toda seriedad, con toda responsabilidad, decir, caramba, me habló el Señor en esta mañana, en esta noche, en esta tarde, me habló, y me habló de esto, para que nosotros tomemos medidas, como decimos otra vez. Porque lo que quiere el Señor a través de la enseñanza bíblica es que nosotros nos comportemos así como Él quiere, como está decretado que lo hagamos. Y esto es tremendo de pensar, porque las obras que nos están siendo confiadas son las que el Señor predestinó. Escuche bien, las obras están predestinadas para que los santos podamos caminar en esas obras, porque lo que nosotros interponemos entre Dios y nosotros no es lo correcto. No son interpretaciones también viciadas de la Biblia, sino las correctas, donde está el texto, el contexto, porque el Señor dijo, ¿qué está escrito? No hay que salirse de lo que está escrito. ¿Cómo lees? No hay que leer de corrido como que fuera un texto, un libro de texto. Es el libro de Dios. Es la obra magnífica del Espíritu Santo. La Santa Biblia, que es perfecta, que no tiene errores. Y los que le atribuyen errores es porque no leen bien. Y si leen es porque no creen. Es porque están endurecidos y no pueden creer que el Dios del cielo se comunicó con el hombre para hacerle comprender su voluntad, porque no nos hizo el Señor para que vivamos de una manera lasciva, como hacen ahora y ni vergüenza tienen, sino que vivamos santamente, es decir, conforme a su voluntad. No religiosos, santulones, no, eso no queremos, porque no califica. Pero qué bueno atender al Espíritu Santo. Oh, mi hermano, yo te invito a que juntos atendamos al Espíritu Santo. No lo dejemos hablando solo y que no se desperdicie su palabra. Si Él con su palabra hizo los mundos, usted sabe qué material utilizó el Señor para hacer la tierra. Su palabra, porque su palabra es vida. Por eso dijo Jesús, mis palabras son vida, son espíritu y son vida. Y esas dos facultades son creativas, de tal manera que su palabra debe ser considerada de una manera especial. Los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán ciertamente. Bendito el que incline su oído para oír al Espíritu Santo y el corazón sensible para decir amén. Señor, lo único que puedo decir es amén. Yo quiero eso que tú estás manifestando, Señor, porque quiero andar verdaderamente contigo y no en mi ocurrencia personal. Quiero, hermano, que lo consideres maravillosamente, que te detengas a pensar, a recordar, examinar, a discernir cuando el Espíritu Santo está hablando, para que digamos como Samuel, habla Jehová, que tu siervo te está oyendo. Eso es bien importante, sobre todo en este tiempo final, que creemos que lo es tiempo final, está reducido ya el tiempo, ya no hay para diferirlo, sino para rendirnos enteramente al hablar del Espíritu Santo.
Solo me resta orar, mi hermano. Acompáñame, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y bien hacemos porque tú nos has instado a que lo seamos, pregoneros de justicia, maestros de la verdad, para que tus hijos, que tú los conoces muy bien, vengan al conocimiento de esta palabra maravillosa y caminen derechamente conforme a tu voluntad. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que están viendo el vídeo y los que lo van a ver posteriormente. Bendice sus hogares, bendice, Señor, su matrimonio, bendice, Señor, todo lo que hagan, y el que no tenga trabajo, súrtele de uno, Señor. Para la gloria de tu nombre pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo me resta ahora sí citarte para el próximo jueves a las 7 en punto de la noche. Es nuestra cita donde vamos a tomar también una palabra que el Señor nos inspire, que el Señor nos confíe. Es una resaltación que vamos a hacer de lo que se lee comúnmente, extrayendo el espíritu de esa palabra para nuestra edificación. Será entonces hasta el jueves, mis hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.